En tiempos remotos, este lugar tuvo increíbles paisajes naturales con lagos, islas y ciénegas. Inmensas extensiones de tule y juncos cubrían las aguas habitadas por animales únicos de esta zona y de otras especies que llegaban temporalmente de regiones distantes. Sin embargo, hace poco tiempo, todo cambió. Esta es la historia de un lugar fascinante que muy poca gente del mismo Valle de Toluca conoce. Las Ciénegas de Lerma se ubican a 10 minutos de la ciudad de Toluca, justo al pie de las montañas que separan a este valle con el Distrito Federal. Antiguamente, decenas de manantiales y arroyos bajaban de las montañas colindantes y alimentaban a 3 cuerpos de agua que en temporada de lluvias formaban un inmenso lago de hasta 300 kilómetros cuadrados. Es origen también de uno de los ríos más largos de México, el río Lerma. Los tulares y muchas otras especies de plantas acuáticas daban alimento y refugio a peces, reptiles, anfibios y una infinidad de aves e insectos. Aquí pasaban el invierno más de 500,000 de aves migratorias, como patos, garzas y pelícanos. La gente que originalmente habitó estas tierras desarrollaron un modo de vida especial que dependía casi totalmente de lo que las lagunas les otorgaban. A pesar de la conquista española y todos los movimientos sociales que vivió el país, las lagunas y sus habitantes lograron coexistir en equilibrio hasta principios de 1950, cuando el agua y toda la vida de este lugar desapareció. Los testigos vivientes de este episodio son ahora ya unos cuantos ancianos, herederos de una rica vida lacustre casi perdida ya en el centro de México. Sí, señor. Si veníamos a bañarnos al manantial, a lavar, todo eso. Habían manantiales, no, era una cosa preciosa. El lugar de la Ciénega fue muy conocido por nosotros desde niños que fuimos, porque de eso nos manteníamos, de la caza, pesca y el tule. Habían chalupas, tiraderas para los pescadores y trajineras, se llamaban trajineras, eran unas chalupas grandes, inmensas. ¿Qué es Xochimilco? Xochimilco se quedaba atrás. Nomás había de ver lo que salía agua de acá, lo que salía agua de aquí de Escahuiapa. No, eran barbaridades, aquí en Texcoapa, aquí en Tecalco. No. Las gentes cómo lavaban, cómo hacían sus cosas. Los pescadores todas las noches se dedicaban a pescar y al otro día veníamos a comprar pescado, ajolotes, rana, juiles, atepocates, de varias clases de pescados. La laguna, desde 1938, 37, por ahí así, vinieron a hacer estudios diferentes autoridades que en aquella época actuaban y no sabía la gente de Almoloya del Río ni autoridades municipales a que venían. Posteriormente se les informó que la laguna se tenía que llevar por el sistema inteligente en aquella época de los ingenieros. Pues la gente de aquí nunca creían que se lo iban a llevar, no, era demasiado grande. De aquí se iban con chalupas, no iban andando con chalupas, cruzaban, allí iban a esperar, eran balsas, que les decían balsas, iban a traer madera, lo transportaban para acá, para cualquier
trabajo que hacían en Almoloya. Venían los ingenieros a señalar dónde debían de hacer excavación como zanjas para poner tubos. Y no tenían necesidad de dinamitar los ojos o los manantiales de Tecalco y Texcuapa. Y un 23 de junio, la víspera de San Juan, se oía un tumulto de gente. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Bajamos, no, ¿qué pasó? ¿Qué cosa les pasó? Wow, ¿qué? No, dice, ya se llevaron el agua. Pero de un momento de abrir y cerrar los ojos, se fue el agua. Cuando nosotros llegamos estaba como ya nomás están brincando los pescaditos, los acrociles, ya no hay nada de agua. Así como lodo está. Da sentimiento a veces, porque vivimos mucho tiempo en el río. Muy llorido, Señor. Gente grande, gente chica, lloraba por el agua porque ya no teníamos, Señor. No, cállese la boca, era una cosa triste. Lloraban. Unos pusieron luto enfrente de su casa, otros no, pero era una tristeza para nuestro río que nos llevaron. De que cuando se fue el agua el 24 en la mañana, gritaba que saliéramos a dar rogación, que gritáramos, que le dijéramos al padre o algún padre que viniera a bendecir el agua, a ver si regresaba el agua. Yo mismo vine a alzar los pescaditos que se estaban azotando en Texcuapa. Se siente una cosa como que se pierde algún familiar o algo grande, así sentí yo, porque ya no era el mismo. Pero una persona que es de calzón y camisita de manta, y en aquella época no le hacían caso, lo hacían un lado y nunca tuvimos oportunidad de hablar. El gobierno es gobierno, ¿y quién lo va a mandar él? No, ya no hubo ninguna esperanza de nada. Ya estaba pagado, ¿ya qué? No, ya no hubo ninguna recuperación. No, se fue. En 1962, 10 años después de empezar a llevarse el agua a la Ciudad de México, las 3 lagunas milenarias prácticamente habían desaparecido. Solo quedaron algunos charcos de agua y miles de hectáreas con plantas y animales muriendo. Grandes áreas de Tule fueron cortadas y quemadas para dejar el terreno libre a la agricultura, la industria y la urbanización. No solo fue un desastre ecológico, sino también lo fue social y cultural, porque con la extinción de las lagunas y los manantiales, los ribereños tuvieron que olvidar definitivamente su pasado y alejarse de ellas para aprender otra manera de subsistir. Pues varios agarraron camino, comercio, ya últimamente de ahora, ya fueron sastres, tienen sus talleres, muchos talleres. Sembramos a las lagunas, llegamos a sembrar lechuga, col, espinaca, de toda clase de verdura. Mi abuelito le enseñó a mi papá y mis tíos, y a mí me enseñó mi papá, y yo a mis hijos ya no les enseñé la pesca porque ya no vieron cuando estaba la laguna. No lo vieron y pues ellos ignoran la cosa. Actualmente nuestros hijos ya están preparados de otro modo, ya no están preparados como uno mismo. Y le digo, mucha gente emigró, mucha gente está en Estados Unidos, mucha gente. Fueron años de adaptación difíciles y dolorosos, pero no había opción.
cuando casi todo estaba consumado, sucedió lo impensable. El agua regresó. Poco a poco, las 3 lagunas fueron inundando territorios casi olvidados en la memoria colectiva. Y junto con ellas, la vida volvió a resurgir también. Sin embargo, hoy estas ciénegas nuevamente se debaten entre la vida y la muerte. El crecimiento urbano e industrial las acorrala. Numerosos basureros y drenajes descargan sus desechos directamente en sus aguas. Hay contaminación con plomo a causa de los cartuchos para la cacería de patos. Y la deforestación en las montañas aledañas amenaza a los acuíferos. Pero lo más alarmante de todo es el desconocimiento y la indiferencia de los que habitamos el Valle de Toluca. Han pasado más de 60 años de aquella crisis que casi eliminó a las lagunas y acabó por siempre con la cultura lacustre de sus habitantes. Aunque solo queda una pequeña porción de lo que fueron, siguen siendo espectaculares. Se niegan a morir y necesitan nuestra ayuda. Hoy, nosotros somos los protagonistas de esta historia y representamos también la última esperanza para preservar por siempre este sistema natural tan cercano a la ciudad de Toluca, pero tan lejano de nuestras conciencias. No solo es por ellas, sino por nosotros, por nuestros hijos, y en memoria de aquel particular modo de vida que otorgó un hogar y bienestar a nuestros antepasados. Y como ve que yo siempre sueño el río, vengo a lavarme, vengo a bañar, siempre no dejo de soñar, no diario, pero de vez en cuando, sueño. Y ahora que ya estoy más viejo, si yo me ahogara, digo, contento, porque sí siento el amor todavía de lo que fue la laguna.